A ver, seguro hemos oído hablar del dinero fiat, ¿no? Ese que solo se respalda en la promesa de un gobierno y que se imprime sin parar hasta que nuestros ahorros, bueno, ya sabemos qué pasa. Y siempre lo comparan con los viejos tiempos, cuando el dinero era tan bueno como el oro, respaldado por lingotes de verdad. Un sistema súper confiable, ¿o no? A lo mejor esa historia no es tan cierta como parece. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Es que siempre se habla con una nostalgia increíble de esa época, la del patrón oro. Pero, ¿de verdad era tan estable como dicen? Vamos a meternos de lleno a investigar el sistema que existía justo antes del que tenemos hoy para entender bien cómo funcionaba, qué impacto tuvo en el mundo y, sobre todo, si de verdad era mejor. Ok, aquí empieza lo bueno. Nuestra historia nos lleva a 1944, a un lugar llamado Bretton Woods, en New Hampshire. Ahí es donde se firmó un acuerdo que buscaba arreglar la economía mundial, pero sin que muchos se dieran cuenta, ese sistema estaba diseñado para fallar desde el principio. Pensemos en el contexto. El mundo venía de 2 guerras mundiales y de la Gran Depresión. Un caos total. Así que la intención era buena, ¿eh? Se juntaron 44 países aliados para poner orden. La idea era crear un sistema monetario estable, algo que ayudara al comercio, que trajera prosperidad y, lo más importante, que evitara a toda costa que se repitiera el desastre económico de los años 30. Pero aquí viene la pieza clave del rompecabezas, lo que explica todo lo que pasó después. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no era solo una potencia militar, era la potencia económica. Imagínense esto, tenía el 75% de todo el oro del mundo en sus bóvedas. Con ese poder, pues claro, podía poner las reglas del juego como quisiera. Y vaya que puso las reglas. Con todo ese oro, Estados Unidos se convirtió básicamente en el centro del universo financiero. Por eso se dice que el sistema de Bretton Woods no era realmente un patrón oro, era, más bien, un patrón dólar. Vamos a ver cómo armaron esta estructura. Era como una pirámide. Hasta arriba, en la punta, estaba el oro, con un precio fijo, $35 la onza. Abajo del oro, el dólar estadounidense, que era la única moneda que se podía cambiar directamente por ese oro, a ese precio. Era una promesa de Estados Unidos. Y en la base de la pirámide, pues todas las demás monedas del mundo que no estaban ancladas al oro, sino al dólar. Y claro, para que nadie se saliera del huacal, crearon una especie de policía del sistema, el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Su chamba era asegurarse de que todos los países mantuvieran el valor de su moneda bien amarrado al dólar. Si alguien empezaba a desviarse, el FMI entraba al quite para poner orden. Pero aquí es donde el sistema empezaba a hacer agua. El presidente de Francia en ese entonces, Charles de Gaulle, lo vio clarísimo y lo llamó un privilegio exorbitante. ¿Y por qué exorbitante? Pues porque si Estados Unidos necesitaba lana, digamos, para una guerra o para sus programas sociales, ¿qué hacía? Pues imprimía más dólares. Y como el dólar era la moneda que todos los países necesitaban, básicamente podía pagar sus cuentas con papel resil impreso y, de paso, exportarle su inflación al resto del mundo. Un negociazo, ¿no? Y justo ese privilegio exorbitante nos lleva al corazón del problema, a la falla de diseño del sistema. Una trampa sin salida que se conoce como el dilema de Triffin. Y este dilema, básicamente, garantizaba que todo el castillo de naipes, tarde o temprano, se iba a derrumbar. A ver, para que quede súper claro, vamos a usar una analogía. Imaginemos que la economía mundial es un coche. Este coche, para andar, necesita un combustible muy especial, dólares. Y resulta que Estados Unidos es la única gasolinera que hay. Entonces, para que el coche, o sea, la economía mundial, siguiera avanzando y creciendo, la gasolinera tenía que estar bombeando combustible sin parar. O sea, Estados Unidos tenía que soltar más y más dólares al mundo. Pero aquí está el truco. La promesa era que cada litro de ese combustible estaba respaldado por una gotita de oro que venía de un solo tanque. Y ese tanque pues no era infinito, tenía una cantidad limitada de oro. Entonces, ¿qué creen que pasó? Pues que todo el mundo se empezó a dar cuenta de que había millones de litros de combustible circulando por todos lados, pero en el tanque de oro ya solo quedaban unas cuantas gotas. La promesa de cambiar combustible por oro dejó de ser creíble. Y en ese momento el combustible, el dólar, empieza a perder su credibilidad. Y aquí está el dilema, la trampa sin salida. Estados Unidos estaba entre la espada y la pared, con dos opciones y las dos malísimas. Opción 1, seguir imprimiendo dólares para que la economía mundial no se parara. El resultado, la confianza en el respaldo de oro se iba al suelo. Opción 2, dejar de imprimir dólares para proteger sus reservas de oro. El resultado, dejar al mundo sin combustible y provocar una recesión global. O sea, no había salida. El sistema iba a tronar sí o sí, ya fuera por falta de confianza o por falta de dinero. Y bueno, el colapso no se hizo esperar. Conforme los países se fueron dando cuenta de esta trampa, empezó la estampida por el oro.
Es que Estados Unidos estaba gastando a lo loco, imprimiendo dinero para financiar la guerra de Vietnam y sus enormes programas sociales. Algunos países, como Francia y Alemania, que no se chupaban el dedo, vieron venir el golpe. Y empezaron a ir a la ventanilla, a cambiar todos sus dólares por oro de verdad. Se dice que solo Francia se llevó casi 3.000 toneladas. Las reservas de oro de Estados Unidos cayeron en picada, mientras que el mundo estaba inundado de dólares. La cuenta regresiva era inevitable. Para el verano de 1971 la cosa ya era insostenible. Había una corrida bancaria, pero contra el dólar. Así que finalmente, el 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon salió en la tele y anunció que se acababa el juego. Con un simple anuncio, cerró la ventanilla del oro, o sea, canceló la promesa de cambiar dólares por oro. Y ya. Poco después, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, un tipo llamado John Connally, se lo dejó bien claro a los europeos con una frase que pasó a la historia. El dólar es nuestra moneda, pero su problema. Así sin más. Y con esa frase se acabó oficialmente Bretton Woods y nació la era en la que vivimos hoy, la del dinero fiat, ese que no está respaldado por nada más que una promesa. Y aunque todo esto pasó hace más de 50 años, no crean que es historia antigua. Seguimos viviendo bajo la sombra de ese sistema roto. Las consecuencias de lo que se decidió en 1971 siguen definiendo la economía mundial hoy en día. El fantasma de Bretton Woods anda por ahí, y con fuerza. A pesar de que ya no está respaldado por oro, el dólar sigue siendo la moneda de reserva del mundo. Pero fíjense qué curioso. Ese privilegio exorbitante se convirtió con el tiempo en una carga exorbitante para Estados Unidos, afectando su propia industria. Y el resto del mundo, pues ahora vivimos en este sistema de monedas que flotan, que suben y bajan, y que solo valen por la confianza que le tengamos al gobierno que las emite. Qué ironía, ¿no? El sistema que se creó para dar estabilidad y orden fue al final el que nos abrió la puerta a la era moderna de la impresión masiva de dinero, de las devaluaciones y de las crisis financieras que vemos una y otra vez. Y todo esto nos deja con una pregunta bastante seria. Si el patrón oro de antes falló, si Bretton Woods estaba diseñado para fallar, y si nuestro sistema actual de dinero fiat se ve cada vez más frágil, entonces, ¿qué es lo que sigue? Si parece que todos los sistemas monetarios globales tienen una falla de origen, ¿cuál será el siguiente en la lista? Por cierto, para quien le interese clavarse más en el tema, la fuente original de este análisis está en la descripción. Asegúrense de seguir, dar me gusta y compartir el podcast What Bitcoin Taught Me y de seguirnos en Twitter, /X, Nostr, Blue Sky, Threads, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, YouTube y ahora también en